Muy buenos días, bienvenidas a la clase número 13 de Matemáticas 023. En la clase de hoy vamos a mirar la regla de la cadena, ¿no? Vamos a mirar el teorema, en realidad es un teorema, no una definición. Este es un teorema. Y vamos a ver observaciones. Y al final de la clase vamos a terminar con algunos ejemplos. Primero que todo, revisemos una situación a la cual nosotros podamos estar un poco acostumbradas, que es, por ejemplo, la derivación en una variable, ¿ya? Vamos a considerar, por ejemplo, una función conocida, ¿ya? Fácil de reconocer y que nosotros sabemos conocemos su derivada. Entonces, por ejemplo, esta función va a ser la que vamos a, a derivar, ¿ya? ¿Qué es lo que ponemos atención aquí? Lo que ponemos atención es que aquí, como ustedes pueden ver, hay una composición de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, la variable x va a ir va a ir a parar a la expresión 2 más x al cuadrado, que nosotros podríamos llamarle momentáneamente, esto que está aquí, es una función u, o una variable u. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, de ahí tomamos el coseno de la expresión 2 más x al cuadrado, ¿no? Esta función que está aquí la podríamos llamar, por ejemplo, b. ¿Qué es lo que relaciona estas dos funciones aquí? Es que la variable b se obtiene entonces como el coseno de u, ¿ya? Ahí entonces estamos utilizando la composición de funciones a través de un cambio de variables, ¿ya? Y finalmente, de aquí para acá vamos a la última función, que sería el coseno que aplicamos al cubo, a la función anterior. Esta, dada la notación original, esta que está aquí sería nuestra variable y. ¿Ya? Bien. La relación, por supuesto, entre estas dos funciones que está acá, ¿cuál es? Es que la y es simplemente b al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos entonces es, por lo tanto, el siguiente diagrama de dependencias. La variable i, que es lo que depende de la variable v depende de la variable u, y u en definitiva depende de x. ¿Ya? Entonces, la regla de la cadena, aunque en una variable no logramos visualizarla en propiedad, significa que para derivar, ¿cierto? La relación que existe entre la función y la variable x, es decir, para calcular de y a de x, lo que nosotros debemos hacer es avanzar, digamos, calculando, ¿cierto? Eslabón por eslabón. Y esa es la razón por la cual la gente le ha llamado a esta regla de derivación la regla de la cadena. ¿Eh? Entonces aquí nosotros aprendemos en realidad el relato que está detrás de este teorema tan importante para el cálculo que se llama la regla de la cadena. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos que de a de x es simplemente i a b por db en du, ¿cierto? Y por du a dx. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros, para poder calcular la derivada de y con respecto a x, no necesitamos hacer la compuesta, sino que necesitamos conocer, ¿cierto?, las derivadas de cada función por separado. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Ya, supongamos que a esta función le vamos a llamar f, llamémosle f a esta función por el momento, a esta función que está aquí le vamos a llamar g, a esta función que está aquí le vamos a llamar h, ¿y qué es lo que nos piden calcular? Bueno, nos piden calcular h compuesto con la f, perdón, h compuesto con la g, compuesto con la f, ¿cierto? Prima en la variable x. ¿Qué es lo que es esto según lo que tenemos ahí? Bueno, esto es la derivada de
y respecto de b, es decir, esto es h', ¿cierto? Evaluado en todo lo demás, que sería g de f de x, porque fíjese usted de que la dependencia tiene que quedar en torno a la variable x, por ahora la otra derivada de, estamos derivando por separado, por, ¿cuál sería en este caso? Tendríamos ahora g', ¿cierto? Evaluado en f de x por, por f de x. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí en general? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurre en general? Déjenme ver si puedo mover esto. Quiero moverlo. Ay. A ver, aguántense un cachito. Quiero ver si lo puedo mover. Ahí. Lo voy a mover para acá. Perfecto. Ahí entonces. Y ahora, ¿qué es lo que está diciendo esto? Este teorema, que es la regla de la cadena, que lo tenemos aquí, ¿cierto? En esta nubecita amarilla. ¿Qué es lo que es? Dice, bueno, derive por separado y multiplique. Veamos qué es lo que nos queda, entonces. Voy a proceder aquí con el igual. Aquí me faltó una derivada. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos entonces? H' o, en su defecto, de i respecto de b. De i respecto de b es 3 veces b cuadrado por de b respecto de u. De b' respecto de u. Este nos queda entonces menos el seno de u, ¿cierto? Por la derivada de u, que sería u'. La derivada de u' es entonces 2x. Como todo esto tiene que quedar en la variable original, ¿qué es lo que nos queda aquí? Aquí nos queda menos 6 veces el b. ¿Cuánto vale b? Vale, b cuadrado, perdón. Vale coseno de u, pero la u es 2x, así que aquí nos queda coseno cuadrado de 2 más x al cuadrado, ¿cierto? Pusimos el menos ahí afuera, por el seno de la función 2 más x al cuadrado, que es la función u que está ahí, por el x, y ahí entonces termina la derivación. Lo importante es que noten ustedes de que nosotros lo que hicimos en estricto rigor fue calcular las derivadas por separado, ¿cierto? Esa derivada es la que corresponde ahí, esta derivada es la que corresponde aquí, ¿cierto? Y finalmente esta derivada es la que corresponde acá. ¿Qué es lo que queremos decir ahora con esto? Bueno, en el caso de que aumentemos la dimensión, ¿ya? Vamos a poner entonces una observación y ya vamos a entrar de lleno al teorema de la regla de la cadena. Por ejemplo, si nosotros vamos de Rn en Rm, ¿cierto? Y finalmente terminamos en Rp, ¿ya? ¿A través de qué cosa? Bueno, vamos de aquí en F y de aquí para acá vamos con G. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la derivada de la función que va por aquí por fuera, que sería F compuesto con G. Por lo tanto, en vista de lo que hemos estado discutiendo, si ustedes se fijan, eh, permítanme achicar un poquitito esto para que lo podamos ver con mayor claridad. Ahí. Tomamos una X, ¿cierto? Le voy a poner el sombrerito por mientras. Tomamos, esto lo va a dar a una variable Y, ¿cierto? Y esto va a dar a dónde finalmente a una variable Z. Así que en términos de lo que estamos trabajando aquí, por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos Z, depende del vector Y, ¿cierto? Y esto que está acá depende del vector X. Nos interesa la derivada que va por aquí por fuera, ¿no? Entonces ahora ya no podemos poner, por ejemplo, no podemos hacer referencia, ¿cierto? A la D minúscula. Aquí lo que tenemos que escribir entonces es que aquí estamos interesados en calcular la derivada de z, ¿cierto? Respecto de x. A esta altura nosotros sabemos que esto es una matriz, ¿cierto? Que esta matriz es de tamaño imagen, dimensión de llegada por dimensión de partida, P por N.
La regla de la cadena no cambia respecto de la dimensión, ¿cierto? La derivada simplemente asume el rol que tiene nomás. Esto es dz respecto de i. Y por acá tengo qué cosa de i respecto de quién, respecto de x. Como ustedes pueden ver, esta de z de i es una matriz, p por m, y esta que está aquí es otra matriz que es de m por n. Entonces, el parafraseo de la regla de la cadena diría que la derivada de z, ¿cierto? Respecto de la x, va a ser ¿qué cuestión? Va a ser dz respecto de i, de tamaño, voy a agregar los tamaños aquí. Este tamaño que está aquí es, como ustedes pueden ver, p por el n. Esta matriz que está aquí, ¿de qué tamaño es? Esta es de p por el m, punto, la derivada de quién? De i respecto de x, y le vamos a poner, los sombreritos, que en este caso es m por, ¿a dónde está ahí? De i a de x, m por n. Entonces estos dos números se pueden multiplicar, ¿cierto? Porque son iguales. Y entonces el resultado es los valores que van por fuera de esta m por n. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a la formalidad entonces. La formalidad es que, bueno, aquí hubo un error de copy-paste, ¿cierto? Este es un teorema, ¿ya? La regla de la cadena es un teorema. Muy bien. Entonces, sean U y B conjuntos, respectivamente, conjuntos abiertos. F es una función que va de U a Rm. G es una función que va de B en Rp, tal que el recorrido de la F está contenido dentro del dominio de la G. Eso es importante porque nos interesa entonces que la composición exista. Vamos a suponer que la función f es diferenciable en... Bueno, aquí es importante mencionar que es diferenciable en A perteneciente a U inter U'. Y que G es diferenciable, aquí hay dos diferenciabilidades, ¿ves? Es diferenciable ¿dónde? En B, que es la imagen de quién? De el A mediante F. Entonces, lo que tenemos aquí es que un punto A va a parar a un punto que hemos llamado B, que es simplemente f de A. Aquí está la F, aquí está la G. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? F es diferenciable ahí, G es diferenciable en B. Si es que eso ocurre, entonces la composición, es decir, la función que va por aquí por fuera, que es G compuesto con F, es diferenciable en dicho punto A. Además, ¿qué es lo que tenemos aquí? Algo importante desde la perspectiva que nosotros ya teníamos vistas en transformaciones lineales. ¿Qué es lo que ocurre? Acuérdense ustedes de que este producto también es tremendamente razonable con lo que habíamos estudiado. Recuerden ustedes de que si T y S son transformaciones lineales, entonces la representación matricial de la compuesta es el producto de las matrices asociadas. Así que, por lo tanto, la diferencial, ¿cierto? La transformación lineal que hace que esto sea lineal, por supuesto de que es la compuesta de las diferenciales asociadas. Pero como ya sabemos, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Según lo que estamos indicando aquí, lo que ocurre entonces es que esa diferencial, por supuesto que tiene que ser el producto de las matrices asociadas, ¿ya? Y ahí está el producto matricial. En específico, vamos a elegir las siguientes notaciones. Vamos a decir que la y, ¿cierto? Es una función de el x, ahí está. La z es una función, aquí hay que poner también otra corrección ahí. Esta es una y. Ahí estamos también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre entonces es que esta matriz, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Es una matriz de derivadas parciales. Es una matriz de P por N, cuyas derivadas parciales son de ZI respecto de Z de IX, de IK, perdón, por esta otra matriz que está acá, que es de I a de XJ. El producto matricial de esto, este es una fila por la columna, está dada por esa expresión que está ahí. Noten ustedes la similitud con respecto a una variable. En estricto rigor, la notación de Leibniz lo que sugiere es que estas diferenciales de enlace se pueden simplificar para poder calcular la derivada original, ¿no? O sea, perdón, la derivada de la compuesta. La derivada de la compuesta, como ustedes pueden ver, por definición, es esa. Así que para cada i y para cada j, la derivada parcial de zi respecto de xj está dado por esta fórmula que está ahí. ¿Ya? Vamos en la próxima clase a estudiar una manera de poder recordar rápidamente cómo es que podemos elaborar esta sumatoria que está aquí mediante derivadas parciales. ¿Ya? Aquí es dzi respecto a i1 por i1, i2, i2, im, im. Se van simplificando, entre comillas, los diferenciales. Ya, nuestro primer ejemplo. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Nos piden calcular la derivada de f respecto del 0 y el menos 1. ¿Ya? Bueno, no hay que confundirse con esto. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que nos están diciendo es lo siguiente. La función u es una función que depende de u y de x, ¿vale? Y la función b es una función que depende de u y de x. Por lo tanto, esto que está aquí, nosotros podríamos llamarle w, que es w de u sub xi, ¿cierto? B sub xi. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está aquí es un abuso de notación. También se podría escribir como la derivada de w respecto 0 menos 1, ¿cierto? Donde w está dado por esa fórmula que está ahí. Bien, cuando nosotros estemos aprendiendo a trabajar con la regla de la cadena, yo recomiendo fuertemente, por ejemplo, acostumbrarse a hacer estos diagramas. ¿Qué diagramas? Bueno, partimos en el dominio tomando un X y un Y. ¿Esto va a dar a dónde? Esto va a dar, según ustedes pueden ver, a un par U, B. De tal manera de que la primera función que se aplica aquí es una función que va de R2 en R2. ¿Ya? Si esta función que está aquí, por ejemplo, yo le llamo f, voy a correr esto que está aquí, esta observación me está incomodando. Si esa función que está ahí yo le llamo f, voy a continuar con la observación ahí arriba. ¿Qué es lo que me queda? Me queda entonces que la derivada de f en un punto x y cualquiera, ¿qué cosa es? Bueno, al ser este una función que va de R2 en R2, su derivada es una matriz de 2 por 2, que está dada por las siguientes derivadas parciales. U sub x, u sub y, b sub x, b sub y, donde ustedes ya pueden reconocer algunos elementos que hemos venido discutiendo. Este que está aquí es el gradiente de u. ¿Ah? Y este que está acá, ¿qué cosa es? Es el gradiente entonces de b. F de R2 en R2. Y aquí esto va a dar a R a través de qué cosa? Bueno, de la función... Ah, justo a esa no le puedo llamar F, disculpen. Un pequeño cambio aquí para no tener que rehacer toda esta cuenta. Este, llamémosle, no sé, G. ¿Ah? Se me pasó ahí porque la F estaba de ahí para allá. Y de aquí para acá, bueno, vamos a dar a algún valor que le hemos llamado W. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que nos interesa a nosotros de sobremanera es la derivada que va por aquí por fuera, que es f compuesto con g. ¿Ah?
yo, esta idea de escribir esto es muy útil. ¿Por qué razón? Ya, por lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a resolver aquí. Solución, entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos, ¿cierto? Notamos que, dos puntos, eh, u igual a cuánto, y por la exponencial de x más el y cuadrado, y b que es la función seno de x por el y, ¿ya? Eso que está ahí, ¿qué cosa es? Notamos que eso que está ahí es diferenciable, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues u y b son diferenciables. Puesto que u y b son diferenciables, ¿ya? Además, entonces, a esta función que está aquí le vamos a llamar g por un momentito. Ustedes pueden ver, esta g va de dónde? Va de R2 en R2 para tener presente, ¿ya? Así que su derivada es una matriz. Además, entonces, la función f de u, b está dada por u cuadrado b menos b al cubo más 2 veces u por el b. Además, esa que está ahí, bueno, al ser un polinomio, es diferenciable también. Luego, entonces, aquí justificamos por la regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? La función, entonces, la vamos a poner aquí, vamos a recuperar lo que habíamos escrito en la página anterior, que toma un x y lo envía en un u, b, ¿cierto? Y de aquí esto para acá lo envía en un w, que lo voy a usar como variable auxiliar. Esta es la función g y esta es la función f. Esta función que está aquí, gracias al teorema de la regla de la cadena, es diferenciable. Así entonces, ¿qué cosa es su derivada? Bueno, fíjense ustedes de que la función compuesta, que es la que va por fuera, es una función que va de R2 en R. Por lo tanto, su derivada es un gradiente. Vamos a poner aquí. Gradiente entonces de W en un punto X y cualquiera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la derivada de G, perdón, aquí está al revés. Esto es F compuesto con G en un punto X, y. ¿Ya? Voy a continuar al otro lado. Vuelvo para que vean. Es la derivada de f, que es una función que va de R2 en R2. Así que aquí me queda gradiente de W, ojo aquí, pero en este caso evaluado en U y en B, por, ¿qué cosa? La derivada de la G. La derivada de la G evaluado en un X y un Y. Muy bien. Entonces, esta derivada, ¿qué cosa es? Utilizando el isomorfismo canónico, me queda W sub U, que ojo, aquí estoy abusando del lenguaje, ¿no? Este es este que está aquí, ojo con eso, ¿qué cosa es? Es un F respecto de U, ¿no? Este es el F de U en realidad. ¿Ah? O lo voy a rayar para otro lado. Así. Ojo con esto, voy a ayudarles ahí. Este que está ahí, ¿qué cosa es? Ese es un F de U. Ya. Y este es un W sub B, producto de qué cosa? U sub X, U sub Y, B sub X, B sub Y. Y ahora uno simplemente, fíjense, tiene que solo calcular qué es lo que es F de U respecto de B. Lo calculo. Me queda 2U por el B. Estoy calculando con respecto a la función.
más 2b. Ahí está la primera coordenada de nuestra, nuestro gradiente, este que está aquí. Ustedes pueden ver, estoy derivando esta función. 2u por b, este se va a 0, este el u me queda más 2b. La otra derivada, w respecto de b. Entonces en este caso me va a quedar u cuadrado menos 3b cuadrado más 2 por el 2 por el 2 por el 2 por el u. Y ahora calculo la otra derivada, que es u sub x. Bueno, u sub x me queda simplemente i por la exponencial de x. Después derivo u sub i y me queda la exponencial de x, ¿cierto? Más 2i. Ya, la otra derivada interesante me queda, derivamos respecto de x, así que me queda x, o sea, i, perdón, coseno de xi, y la otra me queda x coseno de xi. Cierro ahí y cierro ahí. Ya, ahí está, hicimos algo interesante ahí. Lo que hicimos aquí fue simplemente calcular la derivada en términos generales, ¿ya? No, no evaluada en un punto. Ahora vamos a resolver lo de la evaluación en el punto. Note, note que cuando tomamos el punto, vamos al problema, vamos al problema original, 0,1, este es x, este es y, este es el 0,1, este es transformado mediante la función g, que es la primera que se aplica según lo que tenemos acá. Por lo tanto, entonces tengo que agregar el 0, menos 1 aquí. Entonces, si ustedes se fijan que cuando yo evalúo 0 menos 1, aquí me queda menos 1, aquí me queda 1 y aquí me queda 1. Por lo tanto, esta coordenada va a dar al 0. Y este me queda 0. Después esta función lo toma, ¿cierto? Y aplica, bueno, donde tiene que aplicar, ¿no? Así que, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda entonces, lo que nos queda es que el gradiente de la W evaluado en el 0 menos 1, que esto que está aquí es el gradiente f en el 0, menos 1, ¿ah? ¿Cuánto vale esto? Bueno, ahí está el u y el v. Esto quedó un poco fome, ¿ah? Porque si ustedes se fijan, nos dio todo 0 aquí. A ver, déjenme revisar. El 0 menos 1. Entonces, aquí tengo menos 1, 1, uff, aquí me dio 0. Y aquí me dio... Ah, no, pues aquí yo me equivoqué, ¿no? Ah, no, está bien, pues. Va a dar al 0. Entonces, 0. Sí, la B va a dar al 0. ¿Qué es lo que me queda acá? Bueno, aquí quedó un poco fome. ¿Por qué razón? Porque esto va a dar al 0. Aquí dio 0. Aquí también dio 0. Bueno, ese no es problema nuestro, pero fue así el ejercicio. Aquí me queda menos 1. Aquí me queda menos 1. Aquí me queda menos 1. Y aquí me queda 0. ¿Ya? Este producto matricial es 0,0 y entonces ese es el gradiente según la regla de la cadena. ¿Ya? Aquí termina el ejemplo. Veamos otro. ¿Qué es lo que dice este ejemplo? Vamos a considerar entonces ahí la función W, ¿ya? Está dada por el x al cubo y e elevado a z, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Hagamos una observación. Fíjense ustedes de que, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la variable W, ¿cierto? Depende de quién? Depende del vector x y z. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Y que la variable x y z depende del vector s y t. ¿Ya?
Entonces, estamos interesados en esta derivada que va por aquí por fuera. Eh, eso, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esto es que hay que derivar por separado. ¿Ah? Entonces, aquí tengo un gradiente, ¿ves? Aquí va el gradiente de W, y aquí va esta otra derivada que es muy simple, po, que es x sub s, x sub t, y sub s, y sub t, z sub s, z sub t. Eso es lo que nos queda. Me quedaron horribles esos paréntesis. Por aquí borro esto. Entonces, aquí, aquí. Ya, vamos a hacer este ejercicio al otro lado. Bueno, más concreto el ejercicio. Esta W es diferenciable, esta función también es diferenciable. ¿Ya? No cabe duda aquí de lo que estoy diciendo. Esto es puro álgebra de funciones diferenciables. Nosotros calculamos la diferenciabilidad de quién? De la función W, pero vista como una función de la variable S y T. ¿Ya? Gracias a la composición de función. Veamos entonces. Por la regla de la cadena, entonces, por la regla de la cadena, W respecto de quién, W visto como ST, ¿cierto? Es diferenciable. ¿Ya? Es diferenciable. Listo. Luego entonces, bueno, pongámonos aquí con atención a lo que estamos haciendo. La variable ST, ¿cierto? ¿Va a dar a dónde? Va a dar a un X, Y, Z, y esto va a dar a dónde? Al famoso W. Nos interesa la derivada que va por fuera. ¿Ya? Así entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a apurar un poco la notación. ¿Ya? La derivada respecto de S y T en el punto, veamos bien, lo sacamos de aquí, en el 1,0. Veamos qué es lo que ocurre si yo tomo el 1,0, ¿a dónde va a parar? Estoy viendo dos cosas simultáneamente aquí, ¿o no? Miramos aquí al ladito. El 1,0 me queda 1 menos 0 ST. Ya, muy bien, S y T. Entonces me queda 1 menos 0, 1 más 0. Este es puro 1, siguiendo el orden lexicográfico. Entonces aquí esto va a parar al 1, 1, 1. Y de aquí para allá, bueno, va a dar a dónde? Al E, pero de aquí para acá no nos interesa. Entonces, ¿esto qué cosa es? Esto es entonces, como ustedes pueden ver, X respecto de S, X respecto de T, Y respecto de S, Y respecto de T, Z respecto de S, Z respecto de T, ¿por quién? Por la función que va, porque recuerden que esta regla la cadena, entonces, mire, por un momentito, a este le puedo llamar F, a este le puedo llamar G, entonces estoy calculando la derivada de quién, de G compuesto con F, que esa es la primera que se aplica. Ah, claro, aquí me faltó algo, me equivoqué, lo arreglo. Calculamos aquí entonces, ¿qué es lo que nos queda? Este es el gradiente primero, porque es de G con respecto, a ver, lo estaba anotando. DG compuesto con F, F es la primera que se aplica, así que aquí me queda DG por DF. DG es un gradiente, así que esta que está aquí, ¿qué cosa es? Esta que cosa aquí, esta que está aquí es W respecto de X, W respecto de Y, W respecto de Z, y esto queda evaluado en el punto que le corresponde, que es el X y Z, es decir, en el 1, 1, 1. Por, aquí va la otra derivada. Esta es
X respecto de S, fíjense las letritas como ya habíamos jugado previamente. Esta es X respecto de S, X respecto de T, XS, ¿qué más? XT, Y sub S, Y sub T, Z sub S, Z sub T, evaluado en el punto 1,0. Ya. Y ahora entonces es simplemente calcular las derivadas, la vamos a calcular aquí. Este es, fíjense que W sub X, ¿cuánto vale? 3x al cuadrado y la exponencial de z. W sub I, x al cubo, la exponencial de z. X al cubo y la exponencial de z. ¿Ya? Eso es lo que me queda aquí. Me queda la derivada evaluada en el 1, 1, 1. Me queda 3e. Esta evaluada en el 1, 1. Me queda e. Esta evaluada en el 1, 1. Me queda e. Son puro 1, así que queda e ahí. Ya, calculamos las otras derivadas. X respecto de S. Veamos cuánto vale. 2S. X respecto de T, 2T. Menos 2T. Y respecto de S es 2S y respecto de T es 2T, si mal no recuerdo. Y Z sub S es 1, Z sub T también es 1. Así que aprovecho de evaluar en el mismo punto 1,0. Entonces me queda 2 y aquí me queda 0, aquí me queda 2, aquí me queda 0, aquí me queda 1 y aquí me queda 1. Ojo que aquí nos piden dw respecto de S y dw respecto de dt. Esto es lo que vamos a calcular aquí. De aquí sale dw respecto de S, dw respecto de t. Ya, veamos qué es lo que nos da este número. Este número por acá nos da 6, 6, 8, 9. 9e. Este por acá nos da una e. ¿Ya? Este valor que está aquí corresponde a S. Y este valor que está aquí corresponde a S, ambos evaluados en el 1,0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La derivada de W respecto de S en el 1,0 más la derivada de W respecto de T en el 1,0 dice este ejercicio que debe dar 10e. 9e más e, 10e, así que este se cumple y está correcto. Ya, vamos al último ejercicio. Este es tal vez el más interesante de todo. ¿Ya? Con este yo, bueno, quiero mostrarles a ustedes de que efectivamente el, el cálculo diferencial en varias variables no depende, no depende en definitiva de la dimensión, básicamente. ¿Ya? Son las mismas reglas que ustedes aprendieron. Es decir, voy a poner una observación aquí. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen la función y igual a x coseno al cubo de x al cuadrado y le piden a ustedes la derivada, ustedes dicen sin mayor problema que y', que es la derivada de este, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada entonces del segundo, en el cual ustedes aquí reconocen la regla de la cadena rápidamente. ¿Ya? Bueno, el objetivo mío no es recordarles cómo se calcula esto, sino que motivar la discusión que viene a continuación. Esta es una observación que yo voy a hacer como en primer lugar. En segundo lugar, quiero que pongan atención, por ejemplo, en esta expresión que está aquí.
esta función, esto que tengo escrito aquí, está muy relacionado con esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que observamos acá? Acá observamos que tomamos un x y un y lo enviamos entonces ¿a dónde? A 2x al cuadrado y. ¿Ya? El cual es una función derivable que va de R2, ¿en dónde? En R. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, entonces yo puedo derivar eso. ¿Y cuál es la derivada? Bueno, como es una función que va de R2 en R, su derivada, ¿qué cosa es? Su derivada es un gradiente. ¿Y cómo se anota? Se anota 2x al cuadrado por el y. ¿Y esto qué es lo que uno dice? Bueno, el 2 sale fuera de la derivada y aquí me queda el gradiente de x al cuadrado y como esta es una función que va de R2 en R, entonces aquí me queda 2 paréntesis, calculo la primera derivada, 2xy, ahí está. Esta función no tiene nombre, entonces no es necesario inventarle un nombre para calcular la derivada. ¿Ya? Tal como cuando ustedes anotan, por ejemplo, x y lo envían a 3x al cuadrado, ustedes anotan 3x al cuadrado prima y anotan 6x y no tienen que depender de ningún nombre. Eso es la primera coordenada. Y la segunda coordenada me queda x al cuadrado. Como ustedes pueden observar, esto que está aquí es la derivada con respecto a x de esta expresión que está aquí. Y esto que está aquí, ¿qué cosa es? Es la derivada con respecto a y de la misma expresión. ¿Ya? Bien. Entonces, con eso en mente, vamos a calcular, vamos a resolver, vamos a calcular el valor del gradiente de f en el 1,1. ¿Ya? Y lo vamos a hacer al estilo Mate 1. Lo primero que hay que hacer es identificar la compuesta. Note que, dos puntos, ¿dónde está la compuesta? La compuesta está aquí. ¿Qué es lo que observamos? Que aquí hay unas funciones componiéndose. Lo crucial, como yo ya les mencioné hace un tiempo atrás, es una correcta elección de letras. Aquí voy a elegir unas letras que no están explícitas acá. Por ejemplo, a esta expresión que está aquí le voy a llamar R y a esta expresión que está aquí le voy a llamar S. Eso es lo primero que tengo que tener presente a la hora de poder resolver este ejercicio utilizando la regla de la cadena. ¿Ve? Ahí entonces estamos. Note que esa función que está ahí es diferenciable. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Como G es diferenciable y por, por el álgebra, ¿cierto? De funciones diferenciables, voy a poner un punto y coma, que es lo que voy a decir aquí, voy a decir, tenemos por la regla, ¿cierto? De la cadena, lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bien, que la derivada, ¿cierto? De la función f de xy, ¿qué cosa es? Es la derivada de, paciencia lo que voy a anotar, 2x al cuadrado por el y, más xy al cubo por g de quién? rs. Eso es lo que nos queda ahí. ¿Ah? Después me encargaré de hacer estas derivadas, no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya. Lo importante, sí, es que aquí ustedes tienen que ver lo siguiente.
que nosotros tomamos un X y un Y, ¿cierto? Lo enviamos ¿dónde? Fíjense ustedes. Se envía primero a un V y W, se envía a un V y W, y luego se envía ¿a dónde? A un RS. Así que cuando calculemos la derivada aquí, ¿cierto? Aquí hay que poner un paréntesis porque estamos observando todo eso, ¿ya? Vamos a tener que, cuando llegue la derivada aquí, vamos a tener que saber de qué estamos derivando esto. Es decir, que aparece una derivada que va a ser una matriz de 3 por 2 y después aparece una derivada de una matriz que es de 2 por 3. Pero eso sale automático. Mire, ¿por qué? Bueno, esta función va de R2 en R, así que es un gradiente. Esta función va de R2 en R, así que es un gradiente. Esta función que está aquí también va de R2 en R, ¿ya? Porque ojo, que lo último que usted aplica acá, ¿cierto? Cuando vamos hasta R, esta última, y perdonen el espacio de arriba, la última es la G, ¿ya? Y esa función va a dar, no sé, pues a un RS, ya pongámosle T, aunque no lo vamos a ocupar, ¿vale? No vamos a ocupar lo voy a borrar, le voy a poner T ahí nomás, solo de auxiliar para que este diagrama les quede completo. Bien, vamos. Gradiente, gradiente, y aquí ojo con la derivada. Ya voy a anotar entonces. Me queda la derivada entonces de ¿quién? De 2x al cuadrado por y, más la segunda función sin derivar por la derivada entonces de x por y al cubo, ¿ve? Más x por y al cubo por la derivada de esta cosita que está acá. Voy a tener que copiar todo esto y pasarlo para el otro lado, ¿ya? Aguántense un cachito. Aguántense un cachito. Ya. A ver, aguántese un cachito más. Ah, ahí pillé otra cosa, una cosa más inteligente. Bien, estamos ahí. Aguántense un cachito. Este es igual acá y mire cómo sigo ahora. ¿Ya? Ahora seguimos. ¿Qué cosa es esto? Esto, bueno, la derivada separa, perdón, sale el escalar, me queda gradiente de x al cuadrado por el y, no voy a calcular todavía, más g r, s por la derivada del primero, ojo que eso fue lo que dijimos, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y aquí es donde viene lo bueno. Derivamos de aquí para atrás. Ese es un gradiente. ¿Ah? ¿Qué va a ser esto? Este va a ser entonces, eh, este va a ser el gradiente de G evaluado en RS por esta derivada ahora es RU, RB, RW, SU, SB, SW por, por lo que viene acá, la última función. Mire cómo me queda esto. Esto es U sub X, U sub Y, B sub X, B sub Y, W sub X, W sub Y, y ahí sí puedo calcular esta derivada. Porque mire, le voy a ayudar con los órdenes. Esta es una fila por dos columnas. Esta es dos filas por tres columnas. Esto es tres columnas por dos filas. ¿Ah? Cuando yo hago este producto total, este que está aquí completito, todo esto me queda de 1 por 2, como ustedes pueden ver. Así que estamos perfectos aquí. Y ahora ya podemos ir calculando. ¿Ya?
podemos ir calculando en términos generales, no hay ninguna dificultad. Me voy a correr para acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí me queda 2 veces la derivada de este, 2xy. Voy a usar el isomorfismo canónico aquí, no lo voy a escribir como vector para esperar este producto matricial. Al final escribo el gradiente como vector, no hay ningún problema. Me queda x al cuadrado. Más g de r, s por este gradiente que está acá. Me queda y al cubo, y por acá me queda 3x y al cuadrado, más, voy aquí, voy por el x y al cubo, g de r, g de s, ¿ese dónde está? Claro que está, po, pero está dado en términos de la evaluación en un punto, que es algo que vamos a arreglar al final. Al final hacemos que un xy va a parar a un u y un b, y después de un u y el b va a dar al RLS, y finalmente evaluamos todo esto, ¿ya? Que es lo que usualmente se hace respecto de estos ejercicios. RU, a ver dónde está. Aquí está. El RU me queda 2U. 2U. El RB menos 2B. El RW 2. El SU 2B. El SB 2U menos 2W por esta matriz que está aquí, que es U sub X. Mire, y ahora venimos para acá. U sub X vale 2i. U sub X, U sub I, 2x. B sub X, 1. B sub I, 2i. Y ya me queda poquito. W sub X, 2x menos 2i. Y ahí entonces, como ustedes pueden ver, está la derivada, ¿ya? Bueno, vamos a ir... En honor al tiempo, yo este cálculo no lo voy a hacer, el producto matricial final, solo les voy a dejar explicado nomás qué es lo que queda aquí. Aquí sí lo que me va a faltar va a ser el valor de la función en un punto. Voy a necesitar cuánto vale g de 0, así que lo vamos a inventar eso, ¿ya? Vamos a suponer que g de 0, menos 8 vale 1. Me faltó agregar eso, ¿no? Porque lo necesito para poder calcular este, ¿no? Así que lo vamos a suponer que vale 1. Listo. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, nos piden el gradiente en el punto, ¿cuál? En el punto 1 menos 1. Así que ese es nuestro xy. El 1, menos 1. Después, ¿dónde va a parar? Esto después va a ir a parar a un v y un w. Calculemos. El u vale menos 2. El b, ¿cuánto vale? Fíjense ustedes que me queda 1, me queda 2. Y el w me queda, si no me equivoco, 0. 1 menos 1, 0. Entonces me queda 2 menos 2, 2, 0. Menos 2, 2, 0. De aquí para acá, ahora vamos al R, S y W. Aquí está el R. Por lo tanto, nos queda 4 menos 4 más el 0, 0, que corresponde al valor de ahí. Y ahora me queda 2 menos 2, menos por 2, menos 8, que es el valor de ahí. Y este es 0. Así que esto va a dar al 0, menos 8. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí lo que hay que hacer es evaluar en función de lo que está dicho ahí. La X y la Y valen, como ustedes pueden ver, valen, el X y el Y vale 1 menos 1 respectivamente, el U y el B vale 2 menos 2, 0. Así que lo voy a hacer aquí. Por lo tanto, el gradiente
de la función f en el 1, menos 1, ¿vale? Voy a evaluar esto. Menos 2, 1. Por este 2 me queda menos 4, sin coma, isomorfismo canónico. El valor en el 0, menos 8 dijimos que era 1, porque estoy evaluando en R y S ahí, así que no lo anoto. Me queda más menos 1, y aquí me queda 3. Está listo esta porción, está lista esta porción, menos la derivada evaluada en el 0,8. Veamos cuánto vale. Vale menos 1,2. Así que aquí me queda menos 1,2. Menos 1,2. Ahí está. Perdón, estoy un poco resfriado. Y ahora, ¿qué me queda aquí? 2 menos 4. Menos 4. 2. Este es 4. Menos 4. 0. Y finalmente me queda aquí menos 2, 2, 1, menos 2, 2 y 2. Finalmente, cuando se hace esta operación matricial, se calcula el gradiente, ¿ya? Me disculpan, no voy a hacer esa operación, la pueden hacer con el matemática y sale el valor de esto. Una vez que ustedes calculan esto, utilizan, supongan que le da la primera coordenada un valor alfa, la segunda coordenada le da un valor beta. Utilizando el isomorfismo canónico, eso lo pueden representar con una coma en medio. Bien, eso termina la clase de hoy, espero que les haya gustado. Hasta pronto.